Carta encíclica Caritas in Veritate del Sumo Pontífice Benedicto XVI, dirigido a obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas, a todos los fieles laicos, a todos los hombres de buena voluntad sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Posteriormente, el Papa Benedicto XVI cambió esta expresión a los hombres de buena voluntad y la corrigió por todos los hombres en quien Dios se complace. Introducción número 1. La caridad en la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor, caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien, asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él para realizarlo plenamente. En efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y aceptando esta verdad se hace libre. Juan 8:32. Por tanto, defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Esta goza con la verdad. Primera carta a los Corintios 13:6. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Jesucristo purifica, libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo es la verdad. Juan 14:6. Número 2. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. No es liberalismo, no es socialismo, no es comunismo, ni capitalismo, sino la doctrina social de la Iglesia. Obviamente que el capitalismo tiene más elementos de la doctrina social de la Iglesia que el comunismo, que anula toda doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Mateo 22, del versículo 36 a 40. Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. No es solo el principio de las microrelaciones como en las amistades, la familia, pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones sociales, económicas y políticas, relaciones incluso internacionales. Para la Iglesia, aleccionada por el Evangelio, la caridad es todo, como enseña San Juan en primer libro de San Juan 4, 6, 16. Y como he recordado en mi primera carta encíclica Dios es caridad, Deus caritas est. Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza. Soy consciente de las desviaciones y de la pérdida del sentido que ha sufrido y sufre la caridad, con el consiguiente riesgo de ser mal entendida o excluida de la ética vivida, y en cualquier caso de impedir su correcta valoración en el ámbito social, jurídico, cultural, político, económico, es decir, en los contextos más expuestos de dicho peligro. Una caridad mal entendida. Se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretarla y orientarla a las responsabilidades morales,
De aquí la necesidad de unir no solo la caridad con la verdad en el sentido señalado por San Pablo de la veritas in caritate, Efesios 4:15, sino también en el sentido inverso y complementario de caritas in veritate. Se ha de buscar encontrar y expresar la verdad en la economía de la caridad, pero a su vez se ha de entender, valorar y practicar la caridad a la luz de la verdad. De este modo no solo presentaremos un servicio a la caridad iluminada por la verdad, sino que contribuiremos a dar fuerza a la verdad, mostrando su capacidad de autentificar y persuadir en la concreción de la vida social. Y puesto que no es algo de poca importancia hoy en un contexto social y cultural que con frecuencia relativiza la verdad, bien desatendiéndose de ella, bien rechazándola. 3. Por esta estrecha relación con la verdad se puede reconocer a la caridad como expresión auténtica de la humanidad y como elemento de importancia fundamental en las relaciones humanas, también las de carácter público. Solo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente. La verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad. Esta luz es simultáneamente la de la razón y la de la fe, por medio de la cual la inteligencia llega a la verdad natural y sobrenatural de la caridad, percibiendo su significado de entrega, acogida y comunión. Sin verdad, la caridad cae en un mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se llena arbitrariamente de cualquier cosa. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de emociones y opiniones contingentes, es decir, no fundamentales, de los sujetos, o triviales, ¿no? Opiniones triviales. Una palabra de la que se abusa, de la palabra amor se ha abusado mucho, y que se distorsiona, terminando por significar quizá hasta lo contrario: odio. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su horizonte humano y universal. Se ha invertido el significado de la palabra amor en las campañas LGBT cuando dicen amor es amor, que cualquier manifestación de atracción sexual sería amor. En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico, que es a la vez agape, que es la caridad, y logos, caridad y verdad, o caridad y conocimiento, o amor y conocimiento, que entonces sería la palabra filosofía, amor y palabra. 4. Puesto que está llena de verdad, la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su riqueza de valores compartida y comunicada. En efecto, la verdad es logos, que crea diálogos. Logos que crea diálogos, y por tanto comunicación y comunión. La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones, de las puras opiniones personales, de la subjetividad y de las sensaciones subjetivas. La verdad rescata de eso, de simples opiniones y sensaciones subjetivas o emocionales. Hoy en día, pues, la opinión que, por ejemplo, podemos encontrar en muchas personas es que no quieren hacer algo o no quieren saber de algo simplemente porque no me gusta. Eso es lo que dicen, no me gusta. Es una sensación subjetiva que les lleva al desprecio del conocimiento. Les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el logos del amor. Amor a cierto conocimiento, pero un conocimiento especial. Este es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad. Amar el conocimiento, amar la verdad, mejor dicho, el logos, es un testimonio de la caridad cristiana. Despreciarlo, pues, es todo lo contrario. En el contexto social y cultural en el que está difundida la tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a comprender que la adhesión a los valores del cristianismo no solo es un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral.
Un cristianismo de caridad sin verdad puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos provechosos para la conveniencia social, pero marginales. De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado, queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal en el diálogo entre saberes y operatividad. Punto número 5. La caridad es amor recibido y ofrecido. Es gracia. Caris. Gracia es caris, que también sería el origen de la palabra carisma. Su origen es el amor que brota del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende sobre nosotros. Es amor creador por el que nosotros somos. Es amor redentor por el cual somos recreados. Es el amor revelado, puesto en la práctica por Cristo en Juan 13:1. Y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Los hombres destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer redes de caridad. La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibida y ofrecida. Es caritas in veritati in re social. Caritas in veritati in re sociali. Anuncio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad. Dicha doctrina es servicio de la caridad, pero en la verdad. La verdad preserva y expresa fuerza liberadora de la caridad en los acontecimientos siempre nuevos de la historia. Es al mismo tiempo verdad de la fe y de la razón en la distinción y en la sinergia a la vez de los dos ámbitos cognitivos, el desarrollo, el bienestar social, una solución adecuada a los graves problemas socioeconómicos que afligen a la humanidad. Necesitan esta verdad y necesitan aún más que se estime y dé testimonio de esta verdad. Sin verdad, sin confianza y amor por lo verdadero, no hay conciencia y responsabilidad social, y la actuación social se deja a merced de intereses privados y de lógicas de poder con efectos disgregadores, o sea que separan o dividen a la sociedad, tanto más en una sociedad en vías de globalización en momentos difíciles como los actuales. 6. Caritas in veritate. Es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral. Deseo volver a recordar particularmente dos de ellos, requeridos de manera especial por su compromiso para el desarrollo de una sociedad en vías de globalización: la justicia y el bien común. Ante todo, la justicia ubi societas ibi ius. En derecho, toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, dijéramos de la justicia de los hombres, porque amar es dar, ofrecer lo mío al otro, pero nunca carece de justicia, lo cual lleva a dar al otro lo que es suyo. Esto probablemente tiene que ver con el hecho de que todos los bienes son de Dios, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar, únicamente. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado primero lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VII, su medida mínima. Parte integrante de ese amor con obras y según la verdad. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, al que nos exhorta el apóstol Juan. Por un lado, la caridad exige la justicia,
el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho y la justicia. Por otro lado, la caridad supera la justicia y la termina o completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. La ciudad del hombre, por el contrario, podremos decir que la ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, antes más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. 7. Hay que tener también en gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por su bien. Junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias, grupos intermedios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino por las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente de modo eficaz. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones de estructura jurídica, civil, política, cultural de la vida social que se configuran así como polis, como ciudad, como vida civilizada. Se ama al prójimo tanto más eficazmente. Bueno, aquí cuando hablamos sobre instituciones, o mejor dicho, cuando el Papa Benedicto XVI hablaba sobre instituciones, nos deja perfectamente claro que alguien que está destruyendo las instituciones no lo hace por buscar el bien común, sino todo lo contrario, busca perjudicar en cierta forma el bien de los demás, el bien de una comunidad. Eso es destruir las instituciones. Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuando se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Esta es la vía institucional, también política, podríamos decir, de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que se encuentra directamente al prójimo fuera de sus mediaciones institucionales de la polis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiende a una valencia superior al compromiso meramente secular y político. Como todo compromiso en favor de la justicia, forma parte del testimonio de la caridad divina que está actuando en tiempo para preparar lo eterno y la acción del hombre sobre la tierra. Cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. Aunque a veces no lo parezca, por la historia de la humanidad avanza hacia la ciudad de Dios. En una sociedad en vías de la globalización, el bien común y el esfuerzo por él ha de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y paz a la ciudad del hombre y haciéndola, en cierta medida, una anticipación de la prefigura de la ciudad de Dios sin barreras. Número 8. Al publicar en 1967 la encíclica Populorum Progressio, mi venerado predecesor Pablo VI ha iluminado el gran tema del desarrollo de los pueblos con el esplendor de la verdad y la luz suave de la caridad de Cristo. Ha afirmado que el anuncio de Cristo es el primero y el principal factor de desarrollo y nos ha dejado la consigna de caminar por esa vía. Principal factor de desarrollo. ¿De qué desarrollo? De todas las formas de desarrollo. Y nos ha dejado la consigna de caminar por la vía de desarrollo con todo nuestro corazón y con toda nuestra inteligencia, es decir, que con el ardor de la caridad y la sabiduría de la verdad originaria del amor de Dios que se nos ha dado gratuitamente,
es lo único que se nos ha dado gratuitamente en esta vida, es lo que abre nuestra vida al don y hace posible esperar un desarrollo de todo el hombre y todos los hombres, o sea, como especie y como individuos, en el tránsito de las condiciones menos humanas a condiciones más humanas, que se deja en cierta medida pues todas las dificultades de una condición prácticamente salvaje a una realmente humana que es semejante a Dios, que se obtiene venciendo las dificultades inevitables que se encuentran a lo largo del camino. A más de 40 años de la publicación de la encíclica mencionada de Pablo VI, deseo rendir homenaje y honrar la memoria del pontífice, retomando sus enseñanzas sobre el desarrollo humano integral y siguiendo la ruta que ha trazado para actualizarlas en nuestros días. Este proceso de actualización comenzó con la encíclica Solicitudo Rei Socialis, con la que el siervo de Dios San Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, quiso conmemorar la publicación de la Populorum Progressio de Pablo VI con ocasión del 20º aniversario. Hasta entonces, una conmemoración similar fue dedicada solo a Rerum Novarum del Papa León XIII. Pasados otros 20 años más, manifiesto mi convicción de que la Populorum Progressio merece ser considerada como la Rerum Novarum de la época contemporánea que ilumina el camino de la humanidad en vías de unificación. Número 9. El amor en la verdad, caritas in veritate, es un gran desafío para la Iglesia en un mundo en progresiva expansión de la globalización. El riesgo de nuestro tiempo es el de una interdependencia, de hecho, entre los hombres y los pueblos. No se corresponde con la interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo realmente humano. Sí, estamos interconectados económicamente, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania nos afecta, pero no hay como tal una cooperación realmente de conocimiento entre las personas. Solo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo de carácter más humano y humanizador. El compartir los bienes y recursos de lo que proviene el auténtico desarrollo no se asegura solo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien. El mal se vence con el bien. Romanos capítulo 12, versículo 21. Y abre las conciencias del ser humano a relaciones recíprocas de libertad y de responsabilidad. Es muy interesante cómo el Papa Benedicto XVI relaciona lo que todos queremos, lo que suplicamos, por lo que suplica Cuba, ¿no? Desarrollo económico, poder de manera digna suplir todas sus necesidades, las necesidades de ese pueblo, necesidades humanas. Ahora que incluso para ellos es una necesidad que les es negada el trabajo o el fruto de su trabajo. Ese es el monstruo, ¿no? El monstruo del socialismo. No se aseguran solo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del amor que vence al mal con el bien. Romanos 12, 21. Y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas y de libertad y de responsabilidad. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en la política de los estados. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancias a favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Sin verdad, se cae en una visión empirista y escéptica de la vida. Por escéptica me refiero a desconfiada, descreída, una visión que incluso desprecia la vida, la relativiza diciendo que es como cualquier cosa, un fenómeno natural sin mayor importancia, incapaz de elevarse sobre la praxis, porque no está interesada en tomar en consideración los valores, a veces ni siquiera el significado con los cuales juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad.
Juan capítulo 8 versículo 32, y de la posibilidad de un desarrollo humano integral. Por eso la Iglesia la busca, la anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste. Para la Iglesia esta misión de verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una dimensión singular de este anuncio, está al servicio de la verdad que libera, abierta a la verdad de cualquier saber que provenga. Obviamente la Iglesia no está en contra de la ciencia, en tanto esta sea ciencia y no un credo o una doctrina sin sustento científico como las que podemos encontrar en varias doctrinas que se han impuesto como dogma dentro de determinadas academias o determinadas ciencias. Abierta a la verdad, por eso lo dice. De cualquier saber que provenga, la doctrina social de la Iglesia acoge, recompone en unidad los fragmentos en que a menudo la encuentra y se hace su portadora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad de los hombres y los pueblos. Esta es apenas la introducción de esta encíclica. Vamos a iniciar el capítulo número 1. Capítulo primero. El mensaje de la Populorum Progressio, que es una encíclica del Papa Pablo VI. 10. Esto se publicó en el año 2009. A más de 40 años de su publicación, la relectura de la Populorum Progressio insta a permanecer fieles en su mensaje de caridad y de verdad, considerándolo en el ámbito del magisterio específico de Pablo VI, y más en general dentro de la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Se ha de valorar después los diversos términos en que hoy, a diferencia de entonces, se plantea el problema del desarrollo. ¿Cuál es el problema del desarrollo? El punto de vista correcto, por tanto, es el de la tradición apostólica. Nosotros no tenemos temor en decirlo abiertamente. La visión correcta es la que nosotros sostenemos. Patrimonio antiguo y nuevo, fuera del cual Populorum Progressio será un documento sin raíces y las cuestiones sobre el desarrollo se reducirían únicamente a datos sociológicos, que eso es lo que actualmente se nos ofrece como respuesta a las preguntas sobre progreso, únicamente datos sociológicos o datos cuantitativos. Que algunos no son datos tampoco, son opiniones con diversas doctrinas que se han impuesto, que han secuestrado ciencias como la sociología o la investigación demográfica. Número 11. La publicación de Populorum Progressio tuvo lugar poco después de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esto es muy importante porque nosotros, si proclamamos la verdad, prácticamente estamos en guerra contra todas las formas de ideología. Las ideologías han nublado el pensamiento de la sociedad porque, como he comentado al principio, como se comenta al principio, mejor dicho, de esta encíclica, se habla de opiniones. Muchas opiniones y emociones subjetivas componen precisamente las ideologías y por eso es que son tan nocivas las ideologías, porque te apartan de la verdad y te llevan a un sesgo. 11. La publicación de Populorum Progressio tuvo lugar poco después de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano II, que el Concilio Vaticano II no fue nada perverso, no fue nada malvado. La misma encíclica señala en los primeros párrafos su íntima relación con el concilio. 20 años después, San Juan Pablo II subrayó en su Solicitudo Rei Socialis, otra encíclica, la fecunda relación de aquella encíclica con el concilio y en particular con la constitución pastoral Gaudium et Spes. También yo deseo recordar aquí la importancia del Concilio Vaticano II para la encíclica de Pablo VI y para todo el magisterio social de los sumos pontífices que han sucedido. El concilio profundizó en lo que pertenece desde siempre a la verdad de la fe, es decir, a la Iglesia estando al servicio de Dios. Está al servicio del mundo en términos de amor y de verdad. Cuando servimos a Dios realmente se sirve al mundo. No se sirve al mundo a través de Dios, sino a Dios y como consecuencia al mundo.
Pablo VI partía precisamente de esta visión para decirnos dos grandes verdades. La primera es que toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, el cuerpo místico, cuando anuncia, celebra y actúa la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Tiene un papel público que no se agota en sus actividades asistenciales o de educación. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en actividades como ayudar a los pobres, las fundaciones de caridad o instituciones educativas u hospitales, sino que manifiesta toda su propia capacidad de servicio a la promoción del hombre y la fraternidad universal cuando puede contar con un régimen de libertad. Nótese que aquí el Papa Benedicto XVI utiliza el concepto de fraternidad universal en su sentido originario, no en un sentido masónico. Dicha libertad se ve impedida, sobre todo porque hay que decirlo, la caridad cristiana es totalmente contraria a la filantropía de Rockefeller, de los Rothschild, de George Soros, que sabemos lo negativo que es, porque no es ayudar, sino es impulsar sus intereses y además con beneficios fiscales de deducción. Dicha libertad se ve impedida en muchos casos por prohibiciones y persecuciones, o también limitada cuando se reduce a la presencia pública de la Iglesia solamente a sus actividades caritativas. Aquí nos advierte algo que a lo mejor pudiera decirse que está ocurriendo con el Papa Francisco, sobre ver a la Iglesia únicamente con actividades caritativas, pero sin predicar el Evangelio. Al menos yo nunca he escuchado que el Papa Francisco haga énfasis en predicar la doctrina de Dios, la verdad y la justicia. Porque así lo dijo Cristo: yo soy la verdad y la justicia, y otro nombre de Cristo es el Verbo encarnado. La segunda verdad es que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria la totalidad de la persona en todas sus dimensiones. Sin la perspectiva de una vida eterna, el progreso humano en este mundo se queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia queda expuesto el riesgo de reducirse solo al incremento del tener. El incremento del tener, el incremento, la acumulación de bienes. Así la humanidad pierde la valentía de estar disponible para los bienes más altos, para las iniciativas más grandes y desinteresadas que la caridad universal exige. El hombre no se desarrolla únicamente en sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin más el desarrollo desde fuera. A lo largo de la historia se ha creído con frecuencia que la creación de instituciones bastaba para garantizar a la humanidad el ejercicio del derecho al desarrollo. Evidentemente no basta únicamente con el desarrollo de las instituciones, pero destruirlas pues es todo lo contrario. Desafortunadamente, se ha depositado una confianza excesiva en dichas instituciones, casi como si ellas pudieran conseguir el objetivo deseado de manera automática. En realidad, las instituciones por sí solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es, ante todo, vocación, y por tanto comporta que se asuma libre y solidariamente responsabilidades en todos lados. Este desarrollo exige además una visión trascendental de la persona que necesita a Dios. La persona sin Dios o se niega el desarrollo o se le deja únicamente en manos del hombre, que cede a la presunción de la autosalvación, que es una herejía, porque no se puede, ningún hombre salva a ningún otro, y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Por lo demás, solo el encuentro con Dios permite no ver siempre en el prójimo solamente al otro. Hablando de este concepto que necesita también un desarrollo sobre la salvación, es un concepto muy complejo y poco explicado, muy poco explicado. La salvación del alma. No estamos hablando de otra forma de salvación como la que alguien pudiera pensar de un superhéroe. Que obviamente Dios puede interferir para evitar desgracias, cuando las personas asumen su compromiso por el bien común
y alguien puede evitar una desgracia porque toma los asuntos de una sociedad como propios, como los asuntos de su nación como propios. No es como aquel político que dice que Sinaloa tiene pocos homicidios a su punto de vista o que Chilpancingo tiene poca violencia a su punto de vista. Pero aquí hablamos de una salvación en vida eterna, algo que no puede lograr ningún hombre. Por tanto, es un peligro, pues la idea de la autosalvación mediante, por ejemplo, la técnica. Por lo demás, solo el encuentro con Dios permite no ver siempre al prójimo solamente no solo como el otro, sino reconocer en él la imagen divina, llegando así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Número 12. La relación entre el Populorum Progressio y el Concilio Vaticano II no representa una fisura entre el magisterio social de Pablo VI y el de los pontífices que lo precedieron. Es decir, él no vino a hacer un cambio radical de doctrina. No vino a eso. Puesto que el concilio profundiza dicho magisterio en la continuidad de la vida de la Iglesia. En este sentido, algunas subdivisiones abstractas de la doctrina social de la Iglesia que aplican a las enseñanzas sociales pontificias categorías extrañas a ella, no contribuyen a clarificarla. No hay dos tipos de doctrina social, una preconciliar y otra posconciliar. Nada cambió con relación a la doctrina social de la Iglesia con el Vaticano II, dice. No son diferentes entre sí, sino una sola enseñanza, una única enseñanza, coherente y al mismo tiempo siempre nueva. Es justo señalar las peculiaridades de una u otra encíclica, de las enseñanzas de uno u otro pontífice, pero sin perder nunca de vista la coherencia del corpus doctrinal en su conjunto. Es decir, no podemos a partir de una parte levemente distinta a lo que siempre se dijo, decir que es algo completamente distinto. Hay que fijarnos más en las similitudes en este caso que en las diferencias. Coherencia no significa un sistema cerrado, sino más bien la fidelidad dinámica a una luz recibida. La doctrina social de la Iglesia ilumina con una luz que no cambia los problemas, siempre nuevos que van surgiendo. Eso salvaguarda tanto el carácter permanente como histórico de este patrimonio doctrinal que, con sus características específicas, forma parte de la tradición siempre viva de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está construida sobre el fundamento transmitido por los apóstoles y los padres de la Iglesia y acogido y profundizado después por los grandes doctores cristianos. Esta doctrina se remite, en definitiva, al hombre nuevo, al último Adán, espíritu que da vida. Primera carta a los Corintios 15:45, y que es principio de la caridad que no pasa nunca. Primera carta a los Corintios 13:8. Ha sido atestiguada por los santos y por cuantos han dado la vida por Cristo, Salvador, en el campo de la justicia y la paz. En ella se expresa la tarea profética de los sumos pontífices de guiar apostólicamente a la Iglesia de Cristo y de discernir las nuevas exigencias de la evangelización. Por estas razones, la Populorum Progressio del Papa Pablo VI, insertada en la gran corriente de la tradición, puede hablarnos todavía hoy a nosotros. Es decir, hay que leerla. 13. Además de su íntima unión con toda la doctrina social de la Iglesia, la Popularum Progressio ensalza estrechamente con el conjunto de todo el magisterio de Pablo VI y en particular con su magisterio social. Sus enseñanzas sociales fueron de gran relevancia, afirmó la importancia imprescindible del Evangelio para la construcción de la sociedad según la libertad y la justicia, en la perspectiva ideal e histórica de una civilización animada por el amor. Pablo VI entendió claramente que la cuestión social se había hecho mundial y captó la relación recíproca entre el impulso hacia una unificación de la humanidad y el ideal cristiano de una única familia de pueblos solidaria en la común hermandad. Indicó en el desarrollo
humana y cristianamente entendido, el corazón del mensaje social cristiano y propuso la caridad cristiana como principal fuerza al servicio del desarrollo. Movido por el deseo de hacer plenamente visible al hombre contemporáneo el amor de Cristo, Pablo VI afrontó con firmeza cuestiones éticas importantes sin nunca ceder a las debilidades culturales de su tiempo. Hablamos de la década de los 60, muchas doctrinas falsas con relación a la ética. No hizo un acto de modernismo. El Concilio Vaticano II no fue modernismo, dice también en cierta forma Benedicto XVI. Número 14. Con la Carta Apostólica 80 Adveniens 1971, Pablo VI trató luego el tema del sentido de la política y el peligro que representan las visiones utópicas e ideológicas. Visiones utópicas e ideológicas que se utilizan para despreciar lo existente, para promover doctrinas antitradicionalistas o anticonservadoras que buscan destruir el patrimonio cultural o el conocimiento de hace, incluso podríamos decir, milenios, y sustituirlo por un experimento fallido o por experimentos fallidos innovadores o no innovadores, porque ya tienen 100 años de fracasar, más de 100 o 200 años de ser un fracaso, pero tendencias utópicas en decir que ellos tienen la solución de todo. Por lo general los demagogos populistas vienen a decir que van a transformar completamente la vida de las personas y resulta algo falso. Visiones utópicas e ideológicas que comprometían su cualidad ética y humana. Son argumentos estrechamente unidos con el desarrollo. Lamentablemente las ideologías negativas surgen continuamente. Sí, ahora ¿cuál es la promesa? La promesa de muchas ideologías es precisamente un progreso, de decir, lo que estuvo antes representó un error primitivo de las perspectivas que fueron inadecuadas en su tiempo y ahora por acción del progreso, porque puede el progreso dar muchas apariencias engañosas, ahora ese progreso nos dicta o nos marca una nueva verdad, una nueva doctrina, un nuevo evangelio. Y esto no es progreso, sino más bien es una forma de distintas formas de autoengaño. Lamentablemente, las ideologías negativas surgen continuamente. Muy cierto. Lamentablemente las ideologías negativas surgen continuamente. Pablo VI ya nos puso en guardia sobre esto, sobre la ideología tecnocrática, hoy particularmente arraigada, consciente del gran riesgo de confiar todo el proceso del desarrollo a la técnica. O sea, es muy cierto, cuando pensamos en desarrollo, en progreso, irremediablemente pensamos en tecnología, innovación y desarrollo. Consciente del gran riesgo de confiar todo a los procesos de desarrollo solo a la técnica, porque de este modo quedarías sin orientación, en sí misma considerada, la técnica es ambivalente. Si por un lado hay actualmente quien es propenso a confiar completamente a ella el proceso de desarrollo, de otro se advierte el surgimiento de ideologías que niegan in toto, o es decir, en su totalidad, la utilidad misma del desarrollo, considerándolo radicalmente antihumano y que solo comporta degradación. Bueno, pues ahí tienen varias ideologías supuestamente ambientales que distan mucho del ambientalismo, que exigen la desindustrialización de Occidente sin ponerse a pensar en las gravísimas consecuencias que tiene para nosotros, y que nos amenaza también una desindustrialización de Occidente, nos amenaza a pues diversos pueblos que no son tampoco cristianos. Así se acaba a veces por condenar no solo
el modo erróneo e injusto en que los hombres orientan el progreso, sino también los descubrimientos científicos mismos, que por el contrario son una oportunidad de crecimiento para todos si se usan bien y adecuadamente, si se usan bien. La idea de un mundo sin desarrollo expresa desconfianza en el hombre y en Dios. Por tanto, es un grave error despreciar las capacidades humanas de controlar las desviaciones del desarrollo e ignorar incluso que el hombre tiende constitutivamente a ser más. Considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad que retorna a su estado de naturaleza originario, dígase por ejemplo el error de lo que llaman revoluciones o pueblos originarios, estado de naturaleza originario, barbarie, son dos modos opuestos para eximir al progreso de su valoración moral y por tanto de nuestra responsabilidad. Lo que se ha tratado de promover como desarrollo siempre de los siempres carece de una dimensión moral y por tanto de la responsabilidad de lo que hace el hombre en libertad. La moral es lo que hace el hombre en libertad. 15. O sea, me refiero a un hombre en libertad. Podemos hacer cosas que son moralmente condenables porque probablemente no haya una ley que nos vaya a castigar por ello, pero ahí se expresa la moralidad del hombre si lo hace o no, si actúa en esa libertad. 15. Otros dos documentos de Pablo VI, aunque no estrechamente relacionados con la doctrina, es la encíclica Humanae Vitae. Humanae Vitae. Esta encíclica Humanae Vitae fue publicada el 25 de julio de 1968. También se considera la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del 8 de diciembre de 1975. Son muy importantes para delinear el sentido plenamente humano del desarrollo propuesto por la Iglesia. Así que vale la pena conseguir estos dos documentos: Encíclica Humanae Vitae y la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Una del 68 y otra de 1975. Estas encíclicas son tan extensas que parecen prácticamente libros, y es para mí, que lo he logrado descubrir así, son realmente los libros gratuitos de la Iglesia, porque lo puede conseguir cualquiera que tenga internet. Bueno, tendrá algún costo el que se pague el internet, pero es prácticamente gratuito este conocimiento que pues son como los libros más avanzados de filosofía, y de hecho todos expresados, en su mayoría todas estas encíclicas, en un lenguaje muy, muy accesible para cualquier persona que tenga dudas. Aquí se puede aclarar muchas dudas existenciales. Son importantes para delinear el sentido plenamente humano del desarrollo propuesto por la Iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario conocerlo, porque ya escuchamos al mundo. Ya escuchamos la propuesta de desarrollo del mundo y es necesario escuchar la propuesta de desarrollo de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia sobre su visión del desarrollo? Ya escuchamos al capitalismo, ya escuchamos al comunismo, ya escuchamos a los líderes de los que quieren un gobierno mundial, como H.G. Wells. Ya escuchamos todas esas propuestas que puedo decir indecorosas y utópicas, poco realistas. ¿Y cuál es la idea de progreso realmente por parte de la Iglesia? ¿Incluye acaso determinadas modas extravagantes? ¿Inteligencia artificial? ¿Cuál sería el uso de la inteligencia artificial según la visión de desarrollo de la Iglesia? Por tanto, es oportuno también, dice, leer estos textos en relación a Populorum Progressio. La encíclica Humanae Vitae, subraya el sentido unitivo y procurador a la vez de la sexualidad. Unitivo y procreador. No
hedonista y no antinatural. De la sexualidad, poniendo así como fundamento de la sociedad la pareja de los esposos hombre-mujer. Si no hay esa procreación o reproducción y esa unión, pues en pocos años se extinguiría la humanidad misma o cambiaría demográficamente radicalmente, como está ocurriendo con Europa, que se acogen recíprocamente en distinción y en la complementariedad de una pareja, pues una pareja que está abierta a la vida, porque pueden haber parejas que utilizan métodos anticonceptivos pues para no tener descendencia, para no tener hijos. No se trata de una moral meramente individual. La Humanae Vitae señala los fuertes vínculos entre la ética de la vida y la ética social, inaugurando una temática del magisterio que ha ido tomando cuerpo poco a poco en varios documentos, y que por último en la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, la Iglesia propone como fuerza esta relación entre la ética y la vida y la ética social. Consciente de que no puede tener bases sólidas una sociedad que, mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Dígase, por ejemplo, las sociedades que apoyan el aborto. Es plenamente eso. Nuestra Constitución dice que el derecho a la vida está garantizado, el derecho a la libertad de expresión, pero no para todos. Entonces, pues esa divergencia de criterios nos indica ya claramente que hay mucho de mentira en tantas palabras. No se trata de una moral meramente individual, como por ejemplo propondría algún un liberal radical, como es el caso de Gloria Álvarez, que sostenía o sigue sosteniendo que el hecho de que los individuos decidan vender sus órganos, drogarse, vender a sus hijos, etc., no nos importa a nosotros porque es su vida. Realmente lo que ocurre dentro de una sociedad sí termina perjudicándonos a todos, le guste o no a pensadores de carácter individualista. La Humanae Vitae señala los fuertes vínculos entre la ética de la vida, digamos de la vida individual y social. Porque nos hablan mucho, por ejemplo, de la responsabilidad compartida por el medio ambiente, pero no una responsabilidad compartida sobre lo que le ocurre a los seres humanos. Es grave eso, ¿no? La Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética de la vida y ética social, consciente de que no puede tener bases sólidas una sociedad mientras afirma valores como la dignidad de la persona, justicia, paz, pero se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Exhortación, es decir, las personas que no son poderosas e influyentes, pues tienden a ser borradas, ¿no?, del interés de lo que prioriza una sociedad. La exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi guarda una relación muy estrecha con el desarrollo en cuanto a la evangelización. Escribe el Papa Pablo VI: no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Entre evangelización y promoción humana, desarrollo o liberación, existe efectivamente lazos muy fuertes. Partiendo de esta convicción, Pablo VI aclaró la relación entre el anuncio de Cristo y la promoción de la persona en la sociedad. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama
le interesa todo lo que tenga que ver con el hombre. Sobre estas importantes enseñanzas se funda el aspecto misionero de la doctrina social de la Iglesia como un elemento esencial de evangelización. Es anuncio y testimonio de la fe, es instrumento y fuente imprescindible para educarse con ella. Punto 16. En la Populorum Progressio, Pablo VI nos ha querido decir ante todo que el progreso en su fuente y en su esencia es una vocación. Progreso es una vocación. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso. Su propio progreso. Porque la vida de todo hombre es una vocación. Así que, pues aquel que hablaba contra los aspiracionistas está tratando de impedir este derecho del hombre que tiene derecho a progresar, a buscar su propio progreso, sea cual sea este. Este es precisamente lo que legitima la intervención de la Iglesia en la problemática del desarrollo. Esto es lo que lo legitima. Si afectarse solo a los aspectos técnicos y el solo enfocarse a los aspectos técnicos de la vida del hombre y no al sentido de caminar en la historia junto con otros hermanos, con otros seres humanos, ni al descubrimiento de la meta de este camino, la Iglesia no tendría por qué hablar de él, no tendría por qué hablar del progreso. Pablo VI, como ya lo hizo en su momento León XIII en Rerum Novarum, una encíclica muy valiosa de la doctrina social de la Iglesia, era consciente de cumplir un deber propio de su ministerio al proyectar la luz del Evangelio sobre las cuestiones sociales de su tiempo. Decir que el desarrollo es vocación equivale a reconocer, por un lado, que éste nace de una llamada trascendente y, por tanto, que es incapaz de darse su significado último por sí mismo. Con buenos motivos, la palabra vocación aparece de nuevo en otro pasaje de la encíclica donde se afirma, cita textual: «No hay, pues, más que un humanismo verdadero que se abre al absoluto, es decir, a Dios, en el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de la vida humana». Esta visión del progreso es el corazón del Populorum Progressio y motiva todas las reflexiones de Pablo VI sobre la libertad, la verdad, caridad en desarrollo. Es también el desarrollo. La razón principal por lo que aquella encíclica todavía es actual en nuestros días. Numeral 17. La vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. El desarrollo humano integral supone la libertad responsable de la persona, hablamos de moralidad, y de los pueblos. Ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad humana. Todo tiene consecuencias. Los mesianismos prometedores, los falsos mesianismos prometedores, pero forjadores de ilusiones, se basan siempre en sus propias propuestas o basan sus propuestas en la negación de la dimensión trascendente del desarrollo, seguros de tenerlo todo a su disposición. Esta falsa seguridad se convierte en debilidad porque comporta el sometimiento del hombre reducido a un medio para el desarrollo, mientras que la humanidad de quien acoge una vocación se transforma en verdadera autonomía porque hace libre a la persona para ciertas cosas. Más y mejores métodos ha desarrollado, por ejemplo, la delincuencia organizada, que obviamente no tiene ningún interés de lo que ocurra a la sociedad de la que se sirve o de la que corrompe para impulsar su visión de progreso. Los narcotraficantes, los líderes de los cárteles de la droga también son líderes mesiánicos.
Pablo VI no tiene duda de que hay obstáculos y condicionamientos que frenan el desarrollo, pero tiene también la certeza de que cada uno permanece siempre, sean los que sean los influjos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso. Esta libertad se refiere al desarrollo que tenemos ante nosotros, pero al mismo tiempo también a las situaciones de subdesarrollo que no son fruto de la casualidad o de una necesidad histórica, sino que dependen de la responsabilidad humana. Por eso, los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos, es decir, a los pueblos ricos. También esto es vocación en cuanto a llamado de hombres libres a hombres libres, para asumir una responsabilidad común. Pablo VI percibía netamente la importancia de las estructuras económicas y de las instituciones, pero que se daba cuenta también con igual claridad, de que la naturaleza de estas era ser instrumentos de la libertad humana. Solo si se es libre, el desarrollo puede ser íntegramente humano. Solo en un régimen de libertad responsable puede crecer de manera adecuada. Precisamente esa libertad responsable es lo que termina por rechazar aquellas doctrinas del libertinaje o del denominado liberalismo más extremo. Bien, vamos a dejar por el momento nuestra lectura de esta importante encíclica. Seguimos posteriormente con el numeral 18, que inicia hablándonos de más aspectos de la libertad en responsabilidad, que únicamente hay libertad en medida de la responsabilidad que hay pues en los actos que se efectúan y en las consecuencias que generan tales actos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Mediafire. Hasta la próxima.